no se puede molestar. No se va a molestar. Mira, pobrecita, ¿qué cosa le habrá pasado? Tan bonita chica. Dice que había ido al baño a la medianoche, había salido y se había chocado con un espíritu y dice desde ahí se ha vuelto así. Mira, pobrecita, está bostezando. ¿Qué cosa le daríamos? Tendrá hambre. Ahí te pues tú tienes un pancito, eso dale para que coma. Ay, sí, le hay... Mamá, ¿puedes comer? Esto era pollo a la brasa. Tiene hambre. Y pues más tarde vamos a hacerle algo. Sí. Pobrecita la chica. ¿Qué le va a pasar? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Te puedo ayudar? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Calma, tranquiliza. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Te puedo ayudar? Pa, buenas tardes. Hola, hija. ¿Recién? Sí, pa. ¿Cómo está tu tío Leoncio? ¿Está bien? Sí, pa, está bien. Ah, pobrecito. Ese toro, pues la vieja Corneo, yo cuántas veces le he dicho, véndele ese toro. Ese toro está como salvaje, ya le he dicho cuántas, no me entendía. Ojalá que haya venido ya, pues. No sé, pa, está bien ya, pero... Ah, qué bien, hija. Pa, ¿te recuerdas de tío Jacinto, su hija Nina? Está más loquita, pa. Sí, pues ahí. Ahora ya no la veo. Yo la he visto, le he invitado pancito, pa, y tenía hambre y está bien, más peor, más loquita. ¿Se ha empeorado? Sí, pa. Pobrecita, cae. Nadie le quiere ayudar a... Tampoco nos quieren traer acá. Su papá también, pues, se ha viciado al alcohol. Y vea, por eso es lo que tiene abandonada a la pobre chica. No hay nadie quien la ayude. Nosotros ya creo que vamos a traerla acá a la casa, aunque sea a la fuerza. Sí, pa, la hay que ayudar, pobrecita. ¿Y tu hermano Oliver no estaba por ahí? No sé, pa, no le he visto. ¿Dónde estará caminando? Ese, tu hermano, ¿en qué estará andando? ¿En qué estará andando? ¿Ya mamá vayas haciendo algo? Ya, pa.
¿Dónde me estás llevando, joven? Oliver, ¿cómo estás, pa? Oye, pobre chica. Ahí está, pa. Chica la he encontrado allá. Tranquila, mamá, tranquila. Oye. Mira, pa. Ayúdanos, ayúdanos. Agarra. Por favor, que me Tranquilo. Era bueno, joven. No te preocupes, Nina. Yo estoy para ayudarte en lo que quieras. Muchas gracias. Sin ti no sé cómo podía estar. Gracias, me has ayudado a tú salir de eso. No te preocupes, Nina. Hermano, toma, papá me mandó esto para que lo pongas a Ay. Nina. Ya, Nancy. Gracias por traerme. ¿Te puedo ayudar en algo? No, hermanita, no te preocupes. Yo voy a encargarme de hacer. No te preocupes. Muchas gracias, joven, por ayudarme. No te preocupes, Nina. Estoy para ayudarte en lo que sea. Por favor, ponte este sombrero. El sombrero era de mi madre. No, tu madre no fue. No, ponte nomás. Porque... ¿Qué tal tu papá? No, mi papá me dijo que te pusieras. Gracias. Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Ponte nomás. Gracias. Te ves bien bonita. Gracias. A ver, una vueltecita. Ay. Gracias. Estás bonita. Gracias a ti, Estás hermosa. joven. Te ha quedado hermosa. Gracias, joven. Bonita, todo eso. Estás bonita. Por favor, sírvete. Muchas gracias. Sí, Muchas sí. gracias, joven. Sí. Come, no. Come, por favor. Nina, por favor, ¿me puedes ayudar a agarrar la sillita? Es que quiero... el cuadro está chueco y quiero arreglar. Venga, suéltalo, ya voy a bajar ya. Ay, pues. Con cuidado. Sí, ¿Estás no, bien? sí. ¿Estás bien? Nina, ¿Qué? quiero decirte algo. Sí, dime, joven. Estoy enamorado de ti. No, ¿qué diría tu papá? Tu papá me ha abierto su casa, todo me ha dado. No, pues no. No te preocupes, mi papá va a entender. No, joven, no. Tu papá se puede molestar. No se va a molestar. Gracias, hija. ¿Cómo es posible ese Oliver andando en cosas, caramba? ¿Segura que has visto así, no? Sí, pa, siempre caminan agarrados de la mano. Que lleguen nomás. Pa, Señor Santos,
¿Y por qué están agarrados de la mano ustedes? No, pa. Pa, yo quiero contarte algo, pa. A ver, ¿qué cosa quieres contarme? Pa, la nena es mi enamorada ya, pa. ¿Tu enamorada? Sí, pa. No quiero que te molestes, pa. Oye, Oliver, carambas, no vaya a ser que tú estés aprovechándote de la inocencia de esta chica. No, pa, sino que no somos Nena. enamorados, pa. No te está obligando a hacer algo, ¿no? No, señor santo. Avisa a mi hija. No. No, pa, no me enamorada de ella, pa. Razón tenía pues mi hija, que me estaba contando justo que ustedes andaban agarrados de la mano. Sí, papá, pero no te vas a molestar, papá. No. Acá en mi casa, respetos guardan los respetos. ¿Ah? Sí, papá, sí. ¿Qué me va a decir de Jacintucha? Su papá. ¿Ah? Dirá pues ese Santos a propósito sanó a mi hija para que se quede con su hijo. Me dirá pues. Y la gente, los vecinos, ¿qué me va a decir? Sí, papá, pero vamos a ir a pedir la mano, papá. Yo quiero preguntar algo. Oye, nena, ¿tú no quieres a mi hijo? Sí, ¿Si lo quieres? sí, Dile la verdad. sí lo quiero, señor santo. ¿Y tú lo quieres? Yo lo ¿Tú la quieres a ella? Yo lo quiero, papá, mira, yo lo quiero. Pues, papá, Entonces, ahora mismo, delante de nosotros, vas a pedir matrimonio, porque así nomás no puede quedarse esto. Tienen que casarse. ya, papá, pero hay que fijar una fecha, papá. Ya, pero pídele, quiero ver. Ya, papá. Nina, ¿quieres casarte conmigo? Sí, sí quiero casarme contigo. Yo también quiero casarme contigo. ¿Por qué? Sí le quiero, señor Santos, a tu hijo. Ahí está, papá, para... A ver, Nina, Oliver, comprometerse con alguien no es broma, es algo muy serio. Si es que ustedes se aman verdaderamente, a mí lo único que me queda es dar mi bendición para que ustedes sean felices y formen una familia. ¿Ya, hijo? ¿Ya, hija? Ya, ¿Pero están seguros? sí, papá. ¿Estás segura, no, Nina? Sí, Dios. Oliver, ¿no? Sí, papá, yo estoy seguro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya, hijo? Gracias, papá, gracias, papá. Bienvenida a la familia. Gracias, cuñada. Gracias, hermanito, por entendernos. ¿Ya, mamá? Desde para adelante serás como mi Sí, papá. sí, mamá. Gracias. Quiero que se comporten bien. ¿Ya, Oliver? Quiero que se comporten bien. Eso es lo único que yo quiero. Que sean felices. ¿Ya? Que me den nietecitos, eso sí. Sí, papá, no te preocupes, vamos a estar felices, papá.